Sí, entonces le cedo la palabra a la senadora Esperanza Martínez por el dictamen en favor del rechazo del veto de la Comisión de Hacienda. Muchas gracias, presidente. Realmente es sorprendente el documento elaborado por el Poder Ejecutivo sobre salud y también la asesoría del presidente de la República, que de una manera histórica que no se ha visto en los 2 años por lo menos que me toca a mí ocupar este cargo como legisladora, dedicarle 10 páginas para argumentar el veto de una ley que el mismo ministro de Salud, en un acuerdo firmado con la Asociación de Obstetras, pocos meses antes se comprometía a hacer su seguimiento, su aprobación correspondiente con el propio presidente de la República para que fuera aceptado. Por la extensión del veto y los argumentos presentados, estimado presidente, y tratando de ser didáctica en la explicación de que todas las argumentaciones son falaces, todas las argumentaciones no tienen ninguna claridad jurídica y sobre todo lo más grave, estimados colegas, y les rogaría por favor su atención porque vamos a necesitar de un voto consciente, de un voto que tenga basamento en la jurisprudencia, en la normativa y sobre todo en los derechos y obligaciones de una profesión que en el Paraguay es simbólica ante una tasa de mortalidad tan ofendente o tan ofensiva para la situación de salud en el Paraguay. No estamos hablando de cualquier profesión, estamos hablando de una de las profesiones claves para enfrentar la mortalidad materna, para enfrentar el embarazo adolescente, para evitar 600 niñas menores de 15 años que se embarazan en este país. O sea, estamos hablando de un problema de salud pública de gran vitalidad. En ese sentido, presidente, la ley del ejercicio profesional, llámese de la obstetra, llámese del abogado, llámese del médico o de cualquier profesión universitaria, lo que pretende es ser una normativa especial que compila toda la información en todos los ámbitos de su competencia profesional. Llámese la atención, en este caso, de las personas, llámese el tema de la formación y capacitación, llámese la investigación y llámese así también la gestión de los recursos en los servicios públicos, privados y autárquicos. ¿Y cuál es aquí la gran sorpresa? Que la normativa de rechazo, presidente, dice en reiteradas ocasiones que esta ley se extralimita en sus acciones porque se refiere a que el obstetra no puede ejercer la docencia, no puede ejercer la gestión, sino simplemente debe suscribirse a la atención. Un concepto arcaico y un concepto que yo desconozco y considero que no debe haber leído el ministro de Salud para haber acompañado semejante aberración técnica en el tema de la salud. Esta ley, estimados colegas, comienza, yo le pediría una pequeña ayuda a la mesa, si usted me permite, para que le sea claro a la gente. Sí, cómo no, adelante. Ya que hay demasiados elementos que están siendo colocados. El Ministerio de Salud, en la siguiente, por favor, a través de su asesoría jurídica, en primer lugar dice que esta ley carece de objeto y fundamenta en la primera página que esta ley no tiene objeto. Sin embargo, la ley se inicia con el capítulo primero, donde se establecen las disposiciones generales del objeto de la ley y cuáles son los objetos de una ley profesional, delimitar la competencia de ese profesional, delimitar en los ámbitos en que va a actuar, en este caso la atención de las personas, la gestión, la administración, la docencia y la investigación,
decir que esta ley es para todas las obstetras, independientemente del ámbito donde trabajan, porque esa es una prerrogativa de defensa y de garantía de la Constitución Nacional. Por eso establece el ámbito público, privado, autárquico, independiente y fundamenta los principios y valores de la Constitución Nacional. Por lo tanto, yo no sé cuál es el argumento por el cual el asesor jurídico desconoce que la ley tenga un objeto claro. La siguiente, el artículo 3º se refiere al ámbito de aplicación. Dice que el ámbito de la aplicación de esta ley es amplio, generoso, confuso y sobre todo vuelve a criticar de que nuestras obstetras, que deberían ser profesionales de primera calidad porque enfrentan la vida de la madre, el binomio madre-niña, no tengan que ejercer la docencia y la investigación porque esa no es competencia. Yo no sé entonces cuáles son las competencias de la obstetra. Si no van a dedicarse a la docencia, si no van a hacer la gestión, si no van a hacer investigación, ¿qué es lo que tienen que hacer? Un trabajo mecánico de reconocimiento del canal del parto y sacar, en ese caso, el objeto. Una cuestión que yo no puedo entender cómo una ley profesional no va a tener estas competencias. Esta ley también, y la parte más grave, es que dice que esta ley, y puse entre comillas, habla de que va a producir una situación de mayor gravedad porque el proyecto no separa las actividades del ámbito público y privado. Yo no sé si se entiende entonces que la ley tiene que ser diferente según donde uno trabaja. La ley tiene que decir que las obstetras del sector privado no tienen las mismas competencias, obligaciones y responsabilidades las del otro sector. Una cosa que riñe con todas las normas constitucionales de defensa de garantía de las personas. Aquí no hay subsistemas, el espacio de trabajo, justamente una ley especial lo que crea es garantías para que el espacio de trabajo tenga las mismas condiciones y no haya obstetras de primera, de segunda, de tercera o de cuarta. La siguiente, presidente, y esta sí que es la más simpática de todas. Dentro del mismo artículo, el asesor jurídico entiende que se le atribuye funciones fuera del ámbito de su competencia. O sea que para el ministro de Salud, no digo el presidente de la República, pues seguro que él no lo leyó y no voy a culparlo a él, seguro que son sus asesores, pero el ministro de Salud, que también estuvo muy ocupado en las internas de su partido, pero tengo la certeza que no leyó este veto, porque él no puede decir que no es competencia de una obstetra la atención del recién nacido y de la atención integral de la madre, porque fíjense lo que dice el veto, porque conlleva un peligro potencial, dice. O sea que las obstetras hacen su trabajo, estudian 5 años para ser obstetra y si ejercen su acción son un peligro. ¿Y por qué digo que esto es absurdo en todo su sentido? Fíjense que esa foto que ustedes ven allá es la foto de este manual que yo tengo acá impreso. Este manual es la norma jurídica establecida por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. La siguiente, por favor. En esta resolución firmada por el ministro Óscar Martínez en el año 2008, donde dice la siguiente. ¿Qué dice la norma que el ministro no conoce? O digamos que su asesor jurídico no conoce. La norma dice que las obstetras en el capítulo de definiciones deberán ser capaces de ofrecer la supervisión, el cuidado, los consejos necesarios a la mujer durante su embarazo, su parto, periodo de posparto, dirigir los partos bajo su propia responsabilidad y prodigar los cuidados al recién nacido y el lactante. Y que estos cuidados incluyen las medidas preventivas, la detección de condiciones de riesgo tanto en la madre como en el niño y la ejecución de medidas de emergencia en ausencia de la asistencia médica. El objeto de la reglamentación exclusiva en este aspecto, y que no es un capricho del Ministerio de Salud en esta normativa, es una normativa
de la Asociación de Matronas, de la Asociación Internacional de Matronas, órgano de competencia de asesoramiento a la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué dice esa norma? Que en el caso que no exista acto médico, daipori la médico, doikoi, daipori, no iri, no está en ningún lado, como acostumbra ser el sistema de salud paraguayo, no está el médico. Y estas mujeres y hombres que ejercen la profesión ejercen esa acción y tienen que tener una protección legal, porque la norma que está escrita en este reglamento no es suficiente. Eso es lo que pretende el espíritu de la ley. La siguiente, presidente. Allí mismo cuestionan de que las obstetras tienen un título de grado, y claro que tienen un título de grado porque cumplen los requisitos del artículo 63 de la Ley de Educación Superior. ¿Y que dice ese artículo? Que todas las carreras de grado tienen que tener por lo menos 4 años, ellos hacen 5 años, deben tener más de 3.000 horas, ellos tienen 4.600 y por lo tanto cumplen la ley establecida en la propia, en el propio ámbito de la educación superior. Entonces, ellos parece que les molesta que finalmente ellos cumplan el artículo. Otorgado por una universidad reconocida en el país y que se encuentra suscrita a instancias públicas correspondientes. Esto es lo que dice el artículo que ellos cuestionan. En el Paraguay, en este momento, y me va a acompañar nuestra señora presidenta de la Comisión de Educación y los compañeros que allí están, estamos debatiendo de la manera irresponsable y criminal en cómo los institutos superiores están produciendo títulos de manera como pan caliente, a costos donde se paga con dinero y se accede a los servicios. Y hemos estado trabajando para evitar que justamente las leyes sean tan permisivas que cualquier instituto de garage se encargue de producir trabajadores para la salud. Esta ley, en primer lugar, protege ese título de grado de 5 años, que se cumpla y que sea universitario realmente. Segunda cosa, esto refleja la realidad de hoy. Hoy creo que es el 30 de julio del 2015. Hoy en el Paraguay, todos y absolutamente todos los títulos de obstetra dan universidades, por suerte. ¿Y qué dice el decreto? Dice, no, por si el Instituto Nacional de Salud, órgano dependiente del Ministerio, alguna vez se le ocurre hacerlo y él no está vinculado a la universidad, entonces no va a poder hacerlo. Pero tampoco hoy lo hace. Entonces vamos a legislar para que el Ministerio de Salud incumpla en algún momento la ley 4995. Es una cosa desquiciada. ¿Qué hace entonces? Dice, menciona casi en 3 páginas el artículo 79 de la Constitución Nacional, cuáles son las finalidades de las universidades, de los institutos, de la docencia. Repite porque nos señala absolutamente cuáles son las deficiencias, dónde está la irregularidad o dónde está la colisión de leyes. No puede señalar porque evidentemente no existe esa posibilidad. La siguiente, presidente. La incompatibilidad de la ley con la educación superior. ¿Y cuál es esa incompatibilidad con la ley de educación superior? Y que dice que la ley de educación superior ya habla de la carrera docente, habla de la carrera de investigación, habla de la autonomía, pero esta ley en ningún momento ni le quita la potestad de su autonomía, no le quita la capacidad de que establezcan sus reglas docentes. Lo único que dice es que la obstetra, aparte de un trabajo asistencial, puede ser profesora para enseñar a sus pares. ¿O quién le va a enseñar a las obstetras? Docentes obstetras. ¿Quién le enseña a los médicos? Docentes médicos. ¿Quién le enseña a los abogados? Docentes abogados. Entonces, yo honestamente, citan allí y voy a ir mencionando brevemente el artículo 4. El artículo 4 dice que la actividad de la obstetricia es asistencial, comunitaria, administrativa, docente. No lleva ningún
criterio contra la Ley de Educación Superior. El artículo 6, que pudiera ser el más discutido y que para nosotros es el elemento más importante de innovación de esta ley. Con esta ley nosotros, como quisiéramos hacer también en su momento seguramente con la especialidad de anestesia, queremos que en el Paraguay la obstetricia sea una carrera de grado universitaria y que dejemos de tener las auxiliares y los técnicos, no dejando de lado las que ya existen, pero que se dejen de producir profesionales que no alcanzan las competencias para realizar el trabajo tan delicado que es la responsabilidad de la vida del binomio madre e hija. Entonces, ¿qué dice esta ley? El artículo 6 dice que a partir de hoy todas las carreras van a ser de grado, pero reconoce a todas, por supuesto, por un derecho a todas las que ya existen y les da derechos y obligaciones igualitarias a las hoy recibidas con el título universitario. La siguiente. Hay varias páginas donde la ley dice que hay ya normativas en el Código Sanitario. Claro que existe si esta es una ley especial que compila todas las leyes y no puede colisionar con ninguna de estas leyes. Se adecua como marco a las leyes generales de la nación, pero lo que hace es compilar en sus artículos las competencias de estas leyes en relación al ejercicio de la obstetricia, pero en ningún momento hay ninguna colisión con ninguna de ellas. La siguiente. El artículo 15, el 9, 11 y 12 de las competencias. Aquí otra vez viene esta famosa confusión en relación al tema de las competencias. Si las obstetras son médicos o no son médicos, nadie dice que son médicos. Lo que se dice es que las obstetras, ante un acto no médico, están respaldadas por la ley, pueden cuidar al recién nacido, pueden cuidar a la madre, pueden acompañar y detectar los estados de complicaciones, los estados, porque en ausencia en este país todos los días eso está sucediendo. Y en ningún momento, y evidentemente el propio proyectista de este veto desconoce, como ya les mostraba recientemente, las argumentaciones presentadas. La siguiente, presidente. ¿A qué le llama inconstitucional? Dice que el artículo de la Constitución Nacional dice que hay que tener igualdad de acceso a la función pública sin otros requisitos que la idoneidad. ¿Y nosotros qué le estamos pidiendo? Justamente que la persona, que las obstetras cumplan su grado escolar de grado, pero no solamente eso, que ellas puedan preferentemente usar los espacios que corresponden al trabajo obstétrico y que ese derecho está garantizado por la Constitución Nacional. Ellos quieren de que personas sin título, pero con idoneidad, puedan ocupar. Pero ¿en qué es lo que estamos? No estamos en favor de la calidad de la educación, no estamos tratando de formalizar situaciones que han funcionado durante años en la práctica de la profesión y que hoy estamos tratando de garantizar a través de una ley. Las obstetras cumplan sus años académicos, tengan claramente sus competencias, definan qué tienen que hacer. Hay más de 17 puntos que definen claramente cuáles son las supuestas confusas competencias de las obstetras. Porque para ellos es confuso algo que está delimitado, desde la historia clínica está delimitado. Cómo se hace la historia clínica y todos los pasos que se producen en el acceso a la atención de las personas y los otros ámbitos de la gestión y de la docencia. La siguiente. Fíjense que otro de los elementos y argumentos de este veto es que ¿por qué las obstetras quieren incluir el Sistema Nacional de Salud? Yo me lo preguntaría al revés. ¿Por qué el ministro no quiere que integren? ¿Por qué vamos a oponernos a que, porque el texto hoy del Sistema Nacional, que encima dice después que pueden ser varios otros gremios, entonces considera que este es el factor
elemental para poder vetar una ley, que las obstetras que van a ser parte del programa y son parte del programa Muerte Cero en el Ministerio de Salud no tienen que opinar en el Sistema Nacional de Salud. Ese es otro de los argumentos del veto. Y si miramos, estoy tratando de ser breve, presidente, porque como evidentemente se inspiraron en 20 páginas, fíjense que el artículo 20 cuestionan el inciso C, ¿verdad? Donde las obstetras dicen que pueden atender en consultorios, clínicas y sanatorios conforme a las normas establecidas por el Ministerio de Salud Pública. Ese es el artículo C, por el cual están en desacuerdo. El artículo D, el inciso D dice ocupar cargos correspondientes a la estructura orgánica y el manual de funciones aprobado por resolución ministerial, dice. O sea, por ocupar cargos, eso está mal también, no pueden ocupar por órganos, por resolución ministerial. El punto E dice acceso a becas, convenios, capacitaciones, no se pueden ir becadas. El artículo H dice percibir remuneración equitativa y actualizada de acuerdo con la legislación sanitaria, el escalafón del personal de blanco vigente. No, están de desacuerdo con... Yo no sé si se percatan de que ninguno de estos argumentos no solamente no son defendibles, sino son ofensivos. Porque yo les quiero decir a los estimados colegas, la redacción de este veto era simplemente para decirle al Congreso, ustedes son unos ineptos, ustedes son unos inútiles, porque ni un solo artículo pudieron redactar de forma correcta. Y estas son las incorrecciones. El inciso M dice acceder a todos los beneficios que establecen las legislaciones laborales, sanitarias y concordantes vigentes. Y en eso me pueden explicar dónde está la contradicción o la superposición de las leyes. El artículo 23 y 24, como es una ley de ejercicio de la población, ¿de qué habla? De que hay que inscribir a la persona. ¿Y dónde va a inscribir? En el Ministerio de Salud. ¿Y cómo? ¿Por qué? Y porque eso establece el Código Sanitario. O sea, simplemente normativas vigentes hoy, compiladas en diferentes leyes, hoy están garantizadas en un marco normativo para todas las obstetras y digamos de manera suficiente como para que el profesional sepa sus obligaciones, sus responsabilidades y sus competencias. La siguiente, y esto es lo más gracioso, el régimen laboral de 30 horas, porque varios de los colegas me dijeron que esto va a producir una catástrofe económica al Ministerio de Salud. Lo que pasa es que el ministro de Salud no les cuenta que también por resolución del propio ministro número 444 del 2012, el Ministerio de Salud ya le equiparó a las licenciadas en obstetricia y a otros licenciados a las mismas cargas laborales que establece esta ley. Ya está, ya funciona, OIMA, COANGA. Ellos cuestionan algo que ellos hoy tienen que responder por derecho propio. El ministro tiene que hacer cumplir hoy 30 horas laborales de la obstetra. Esa es su obligación, su competencia. Y él hace un veto para decir que eso está mal. Entonces no sé cómo actúa su dirección de recursos humanos. Hay varios, lo público, lo privado, lo autárquico, como si fuera que tenemos que tener normativas para 3 ámbitos diferentes. Y lo mismo en el régimen jubilatorio. Yo les aclaro, no hay ni un guaraní de más de lo que hoy ya está vigente, porque es homólogo a la ley que establece la ley de enfermería. La siguiente. Finalmente, los últimos capítulos hablan del ejercicio ilegítimo de la profesión. Una ley de competencia profesional que no establezca qué es lo ilegítimo, qué es la no competencia, la no habilidad, no tiene ningún sentido, y menos aún en una ley que se ocupa de la vida de la gente, de la vida y la muerte de un binomio que se llama madre e hijo. Claro que el artículo 34 y 35 establecen esas delimitaciones de la actuación ilegal.
Y finalmente el último punto tiene que ver con los derechos a los honorarios y dice, más o menos en este tono, dice, ellos quieren fijar sus honorarios y qué va a pensar el sistema público, el sistema privado y el sistema de la seguridad social. Claro que tienen que fijar sus honorarios. Los médicos tienen una ley ante la medicina prepaga que establece sus honorarios mínimos. Los trabajadores del Paraguay tienen un salario mínimo establecido por ley. ¿Y las obstetras qué son? Son personas de otra galaxia, por lo tanto no tienen el mismo derecho que todos los trabajadores del Paraguay que tienen un sueldo mínimo, que tienen un honorario. No pueden hacerlo. Bueno, según el veto de la ley, no pueden hacerlo porque eso también lesiona intereses jurídicos de todas las leyes existentes en el marco regulatorio. Finalmente, presidente y estimados colegas, yo les pido el acompañamiento al rechazo del veto presidencial, porque yo estoy segura que este veto fue escrito por una persona ignorante de todo el marco normativo vigente hoy en el Paraguay en relación al ejercicio de las obstetras. Y lamento que le hagan pasar un papelón, porque toda la sociedad internacional de obstetricia está pendiente que Paraguay se adecue a las normas internacionales y podamos entrar en el concierto de los países civilizados, donde delimitan claramente las opciones de trabajo y de competencia de los profesionales de la salud. No solamente vamos a seguir peleando por esta ley, después vamos a traer la ley del ejercicio profesional de los médicos acá. Porque acá en este país cualquiera hace cualquier cosa y esto es un adelanto a la racionalidad y a la defensa de la vida y la seguridad de los pacientes que están en manos de estas profesionales de la salud. Por lo tanto, les ruego que podamos acompañar este veto porque en ningún momento se ha podido demostrar con las 10 o 20 páginas escritas de que realmente hemos tenido las supuestas irregularidades en el desarrollo de su redacción y menos aún cuando después de haber sido revisado por 2 cámaras ha tenido la aprobación correspondiente de manera mayoritaria. Muchísimas gracias, presidente.